Bueno, y continuamos en el Federal Modo Tarde, momento del análisis. Hola, Guille, bienvenido. Nueva casa tenemos hoy, ¿eh? ¿Cómo le va? Sí, por lo que veo. Muy buenas tardes, el saludo para todos. Yo estoy allá, ¿no? Perfecto. Exactamente. Porque lo miro para allá, lo veo, miro el monitor, está acá. Así es muy grande el lugar, ¿no? Exactamente. Para que yo entre tiene que ser grande, Ezequiel. Tiene que ser grande. Bueno, y un viernes también interesante, ¿no? El debut de la nueva casa. Por supuesto, ¿qué más podemos pedir? Aparte nos encaminamos a comenzar el mes de aniversario del canal, así que... hay que renovarse. Muy bienvenido, exactamente. No el próximo, el que viene. Exactamente. El agosto que está tan cercano. Guille, nos metemos de lleno ya en el tema que tiene que ver con lo que está sucediendo en Córdoba, en Salta también, con la variante Delta, una nueva preocupación. Y déjame que te sume, acaba de confirmarse 2 casos en la ciudad de Buenos Aires de la variante Delta. También. Y además con el agravante de que no se tratan de personas que llegaron de viaje fuera del país, con lo cual se supone que esos 2 casos son contagios de alguien que se saltó el cerco de la cuarentena y ya implica 2 casos autóctonos. Y esto en una ciudad como Buenos Aires es un dato de alto riesgo, ¿no? Porque es mucho más difícil aislar en las grandes urbes casos como estos que en ciudades de dimensión más acotada. Pero bueno, era lo previsible, lo que también era previsible que no hiciéramos lo que teníamos que hacer. De esto vamos a hablar. Es lo que decía el doctor Pizzi, ¿no? La bomba sanitaria que ya está en la puerta de varias provincias argentinas. Vamos a hablar, Guille, con el doctor Héctor Oviedo, que es vicepresidente del Consejo Médico de Córdoba, sobre este y otros temas también. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gusto, un placer saludarlo, doctor. Lo primero, bueno, ¿cómo está la situación en principio en Córdoba respecto a esto que mencionábamos de la variante Delta? Bueno, lo que conocemos a través de los medios, sobre todo, es esta venida de este ciudadano desde Perú, que no realizó correctamente el aislamiento y ha producido esta difusión masiva, ¿no? Con 4 escuelas, establecimientos educativos cerrados y cerca de 200 personas que están siendo testeadas y ya hay 17 que han dado positivo en la variante, ¿no? Sí, Guille, una situación que empieza a preocupar por las dimensiones también de la provincia, ¿no? Sí, a esta altura, doctor, ¿se puede hacer algo más que resignarse a lo ya consumado o se podría actuar con celeridad? Las autoridades políticas podrían tomar determinaciones que ayuden a que no empiece a circular de manera masiva, porque además el poder de contagio de la variante es multiplicador. Creo que es muy difícil ya en esta situación, ¿no? Obviamente que esto de haber cerrado las escuelas, de haber realizado un testeo masivo, de tener cercada a toda esta gente y controlada, es lo que se puede hacer. Esto difícilmente puede garantizar que se escape el virus, porque seguramente, así como contaban recién en Buenos Aires, han aparecido variantes de gente que no sabemos dónde viene. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy en un periodo en que aún no tengo síntomas, pero ya puedo estar contagiando, me reúno con otro que tampoco sabe y sin querer se ha desparramado y se ha perdido la cadena. No podemos hacer la trazabilidad de cómo han ido los contagios, ¿no? Hemos perdido con quién estuve yo que puede haber estado contagiado. Claro, porque en esto también hablábamos mucho de la responsabilidad individual, ¿no? No puede haber un policía por cada uno de nosotros controlándonos y hablamos de esto, de la responsabilidad individual y lo que tiene que ver con la empatía a nivel social. Doctor, bueno, con la confirmación de estos casos, imagino que vendrá una etapa evaluativa en lo que resta de la próxima semana para evaluar posibles restricciones, vaya a saber uno, ¿no? Eso es lo que tendremos que ir esperando y cómo se desarrolla todo esto, porque es una noticia en desarrollo, obviamente. Iremos viendo, nos irán informando seguramente del Ministerio cómo se va a ir trabajando con esta situación, pero nos quejamos de las restricciones, nos quejamos de la libertad de movilidad y no asumimos la responsabilidad de que si tenemos esa libertad, tenemos que cuidarla. Porque la responsabilidad es de cada uno, no puede ser transferir. Yo no le puedo echar la culpa al gobierno, transferirle
que yo no me estoy cuidando, que vuelvo de un viaje y no me aíslo, me junto con gente, me dicen que son 5 las posibles en una mesa y meto 20. Bueno, ese tipo de actitudes es la que desemboca en que nuevamente tengamos que volver todos los que hacemos buena letra a sufrir una nueva restricción, algún nuevo corralito a nuestro movimiento, porque hay gente que no, como ustedes dicen, no demuestran empatía. El sistema de salud, la gente que trabajamos en salud, realmente estamos un poco cansados todos. Hay la gente que está en las terapias, en los hospitales que atienden COVID, se han visto desbordados por momentos. Venimos de un mes de junio muy duro para todos y sin embargo vemos que la sociedad no demuestra solidaridad con nosotros. Doctor, en este sentido también está puesta la expectativa, y yo no sé si eso no ha relajado el músculo de la prevención en la vacunación. Y si la vacunación no es completa, la cantidad de posibilidades que nuevas variantes aparezcan a partir de los que no se vacunan es alto. ¿Cómo se le explica a la sociedad esta cuestión, que es tan vital la vacunación para que no se desarrollen nuevas variantes porque el virus muta? Nosotros, mire, empezamos el año 19, justamente el año previo a la pandemia, con una campaña desde el Consejo de Médicos que se llamó La Vacuna Salva Vidas. Y esta campaña la empezamos por el rebrote, la reaparición de enfermedades que prácticamente habían sido erradicadas, como el sarampión. Empezaron a aparecer casos de sarampión por estos llamados movimientos antivacunas que en algunos lugares, como en Europa, en el hemisferio norte sobre todo, habían empezado a no querer vacunar a los niños. E iniciamos una campaña que equiparaba la no vacunación con la violencia infantil, con la violencia contra un niño, diciéndole: si usted no vacuna a su hijo, está ejerciendo un acto de violencia contra su hijo, porque lo somete a la posibilidad de enfermarse e incluso de morir con enfermedades como el sarampión. Sarampión es una enfermedad que puede ser muy grave. Lo que pasa es que no hemos olvidado de esa gravedad porque existen las vacunas, y las vacunas hacen que hayan casos leves. Y es lo mismo que pasa ahora con el COVID. Si no nos vacunamos contra el COVID, primero, hacemos que la posibilidad de que esa enfermedad difunda es mucho más grande. Y si nos enfermamos o enfermamos a algún familiar o a algún amigo, esa persona corre un riesgo mucho más alto de contraer una forma grave, incluso de fallecer por esa enfermedad. Mientras más porcentaje de la población haya vacunado, más es el cerco que le ponemos a ese virus y más restringimos la circulación del virus. Hay dos formas de hacerlo. Una es vacunando a la mayor cantidad de la población y la otra forma es no moviéndonos. O sea que nos queda la vacunación para tener la libertad de movernos. Es fundamental que la gente se vacune. En ese sentido, el Consejo de Médicos ha iniciado una campaña, una lucha contra todo lo que es los movimientos antivacunas para lograr que los médicos afiliados al Consejo, matriculados en nuestro Consejo, difundan fuertemente este mensaje de vacunación. Afortunadamente en el ámbito de la salud tuvimos una reunión el viernes pasado con los decanos de todas las universidades, de las 4 universidades que hay de medicina en Córdoba, con la gente del ministerio, con gente de la legislatura, incluso de la Municipalidad de Córdoba, donde afortunadamente les decía, la cantidad de personal que no quiera vacunarse es ínfima. O sea, el movimiento antivacunas en nuestra localidad, en nuestra provincia, no es significativo. Lo que ha pasado es que no hemos tenido cantidad suficiente de vacunas para vacunar a toda la población. Obviamente eso nos juega en contra, pero hay que insistir con este mensaje. Fundamental es que se vacune. Lo sorprendente, doctor, es que gente que ha estudiado como usted en las mismas facultades o con los mismos planes de estudio y con los mismos conocimientos, haya médicos que sean vacunas. Esta mañana dialogaba en la radio con el presidente de su institución, Andrés de León, y decía que, bueno, están advirtiendo a los médicos que están en esta postura y consideran que se trata de un acto textual, abro comillas, de terrorismo sanitario. ¿Así de grave es? Bueno, una persona cualquiera que opine de cualquier tema no tiene una responsabilidad profesional, pero un profesional de la salud tiene una responsabilidad diferente.
y no puede cometer la torpeza de hablar en contra de algo que está científicamente probado. No se trata acá de una opinión personal, que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que es un hecho comprobado científicamente que las vacunas han cambiado la historia de la enfermedad y han cambiado lo que se llama la historia esta y la perspectiva de vida de las personas en este siglo pasado. Uno de los grandes cambios que hubo, que nos permite vivir mucho más y con salud, es la vacuna, como el agua potable, como la eliminación de las excretas. Son los grandes cambios que ha hecho que nuestra vida sea mucho mejor. No hay posibilidad de que un profesional opine de otra manera. Es una torpeza científica total. Consideramos que si alguien hace eso, falta a la ética médica. Y nuestra obligación desde el Consejo es velar porque se realice una profesión dentro de los marcos de la ética. Ahora, por eso doctor, creemos que tenemos que hacer eso. Lo vemos casi a diario en los medios de comunicación, algunos médicos no enrolados en el programa antivacuna, pero sí sesgando esta vacuna sí, esta vacuna no. Eso también es una manera de desalentar la vacunación. Así es, por eso creo que si tenemos nosotros desde el Consejo, yo les pido a ustedes que si ustedes conocen estos casos o se enteran de algún profesional que esté en ese sentido, lo hagan conocer al Consejo. Y nosotros nos comunicaremos con este profesional, veremos por qué tiene esa postura, trataremos de desalentarla y en el caso de que no ocurra eso, bueno, tomaremos las medidas correspondiente. Doctor, se habla de ocupación, de nivel de ocupación de camas UTI en un promedio entre 55 y un 65%. Parece poco en virtud de lo que había, pero es mucho, por cierto, la ocupación de las camas de terapia. Y la pregunta se la hago respecto a los que nos están mirando y el temor que vuelve a aparecer con esta variante Delta, respecto a la vacunación y la gravedad que tiene la nueva cepa respecto a llevarnos a la internación. Aquellos que tienen una dosis, 2 dosis, tienen posibilidades de pasarla en una instancia liviana a esta nueva cepa Delta, es mucho más agresiva que la otra. ¿Cómo protegerse? Aparentemente la cepa lo que tiene es que es mucho más contagiosa y en cuanto a la cantidad a la peligrosidad, digamos, a la gravedad del cuadro, parece que es similar, pero sí mucho más contagiante que la variedad común. Uno cuando tiene una vacuna, una dosis, tiene ya una inmunidad, por lo tanto tiene muchas más chances de tener una forma leve de la enfermedad. Si tenemos las dos, por supuesto, aún más. Eso no quiere decir que aún vacunados podamos llegar a tener una forma grave. La vacuna lo que hace es disminuir la posibilidad de enfermarnos y disminuir la posibilidad de que ese cuadro sea grave. No es una garantía 100%, pero sí nos ayuda muchísimo. La posibilidad de las combinaciones que se empezó a hablar, ¿no? Porque hay pacientes con Sputnik con una sola dosis que han pasado ya mucho más de 3 meses y no tienen la segunda dosis. ¿Se va a agilizar a partir de esta nueva variante que ya está en el país, de poder combinar? Tenemos información de que se están haciendo los testeos, las pruebas para ver la posible combinación. No hay aún información al respecto de que ya se haya terminado y que se haya aceptado combinar determinadas vacunas. Bien, doctor. Bueno, Guille, me parece que fue absolutamente claro el doctor, supuesto, a estar muy atentos. Gracias por el contacto y por la comunicación. Muchas gracias a ustedes y difundamos este mensaje de que hay que seguir cuidándonos, de que nos vacunemos, de que tengamos responsabilidad social. Si nos juntamos, mantengamos la distancia, usemos el barbijo y nos cuidemos entre todos. Un saludo para todos allá. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Bueno, de esto hablamos ayer, Guille, ¿no? De la responsabilidad individual para no afectar tanto lo social, pero parece que hay algunos que no lo entienden. Hace 1 año y medio que venimos cuidándonos, sí, algunos, ¿no? Pero bueno, el punto está en que hay un discurso instalado. Mira, el lunes vuelven las clases presenciales en la capital federal y están mencionando la posibilidad de que esté circulando de manera autónoma ya, sí, la variante Delta. Cuando uno dice, ojo con la habilitación de los colegios, porque no es que estamos conspirando contra la educación presencial, en la que, por supuesto, ¿quién no puede reconocerse seguro, como tal? Seguro, pero sí. El punto es que no es la escuela la que contagia, sino la irresponsabilidad de aquellos que no toman las medidas que tienen que tomar con su vida personal y con su familia. Pienso en este hombre que desafió y dijo, no, yo no la voy a hacer a la cuarentena en Córdoba. Es uno de los que estaban varados.
varados fuera del país porque establecieron restricciones para hacer los controles, para ir pudiéndolos controlar. Bueno, regresó, no tenía la variante, tenía un PCR negativo, pero cuando volvió debió estar en su casa aislado durante al menos una semana o 10 días. Ahí hay un punto de desacuerdo, algunos dicen que con 7 días alcanza y otros hablan de 10 días. No lo estuvo. A los primeros que contagió fue a todo el entorno próximo, se juntó con sus familiares, él no sabía que tenía la variante, argumentan algunos. Bueno, no sabía, pero sí sabía que tenía que hacer la cuarentena porque está impuesto como una dinámica natural mínima de prevención esta situación. Bueno, hizo un desastre, una sola persona. Además, las personas con las que estuvo enviaron sus hijos a la educación presencial y hay 4 burbujas que uno supone que tiene un número determinado. Ya hablan de 200 personas, 17 confirmadas. Ayer teníamos 1 confirmado, hoy 17. Miren en un día, de 1 a 17. Es muy difícil. Desde el gobierno yo creo que han adoptado el camino del equilibrio. No enojar demasiado a la sociedad, hay una elección a la vista, ni tampoco ponerse en el extremo de liberalizar todo. Bueno, no ha dado resultado. Mientras que de otros sectores apuestan a que haya muchos casos. Se les nota demasiado esto. Porque cuando vos querés liberar todo, a mí déjame hacer lo que quiera, no podés, porque no es por vos, es por todos nosotros. Porque si el problema fuera que lo que te pasa a vos solo, es una situación. Pero aquí está en juego la salud comunitaria. Bueno, en ese punto estamos. Creo que ya es demasiado tarde y me parece que en la agenda de los gobernantes debieran ya mismo este fin de semana decir, bueno, ¿qué vamos a hacer la semana que viene con las actividades que liberamos? Se han anunciado hasta vuelta a los teatros. ¿Quién no quiere que la comunidad artística vuelva a trabajar? Todos lo queremos. Todos queremos que funcionen las cosas. De hecho, el gobierno debe ser el primer interesado porque los propios empresarios han anunciado una inminente reactivación, pero se va a frustrar esa inminente reactivación de la economía si tenemos los hospitales otra vez saturados, si las actividades se suspenden, si las fábricas se tienen que cerrar porque vos tenés 50 empleados con la enfermedad y la variante Delta. Y no le estoy hablando de un ejercicio de imaginación. Pasó en esta segunda ola. Fábricas completas que debieron cerrar porque había contagiados entre sus operarios. Es muy difícil la situación, pero da la impresión que hay un sector de la población que además tiene mucho poder de difusión que está apostando al daño. Bueno, ¿lo van a conseguir? Estamos en un equilibrio, ¿no? Solamente en este COVID y bueno, ya con la variante Delta en Salta, en Córdoba y también en Buenos Aires. Guille, como siempre, muchísimas gracias, buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Igualmente para ustedes, gracias, así son las cosas.